¿qué tal? En este video abordaremos algunos puntos principales sobre la teoría del pedagogo John Dewey. La pedagogía es una herramienta eficaz para determinar los límites y saber qué está fallando de cara a una mejor evolución del alumno. La mayor influencia de la pedagogía de John Dewey en nuestro sistema educativo actual es que sentó las bases para concebir a los alumnos como sujetos activos de sus propios aprendizajes y constructores de conocimientos, no meros receptores de saberes acabados. También nos legó la importancia que tiene hoy en día la transferencia y aplicación a la vida de los conocimientos aprendidos en el ámbito formal de la escuela. Por otro lado, la nueva escuela permite que el alumno se saque el máximo provecho de sí mismo y elija su mejor manera para aprender, centrándose en todas las necesidades de aprendizaje de cada alumno, lo que le permite que nunca pierda el interés en su educación y elimine la frustración por no avanzar. Y recuerda, la actitud más importante que se debe formar es la de desear seguir aprendiendo. John Dewey. Para comenzar, abordaremos un poco sobre su biografía. John Dewey, nacido el 20 de octubre de 1859, fue un filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano, hijo de comerciantes. Se graduó en la Universidad de Vermont en el año de 1879. Después de un breve periodo como maestro de escuela de Pensilvania y en Vermont, continuó sus estudios en el Departamento de Filosofía de la misma universidad, siendo la primera institución que organizó sus estudios universitarios basándose en el modelo alemán. En el año de 1884 conoció a Harriet Alice, maestra y estudiante de la filosofía en la Universidad de Michigan, con la que se casó en el año de 1886 y con quien tuvo 6 hijos. Años más tarde, Dewey volvió a casarse con Estrella Robert. Posteriormente, falleció de neumonía el 1 de junio de 1952 en Nueva York. Este autor fue partícipe de la Primera Guerra Mundial, que comenzó en julio del año de 1914, tras la muerte del archiduque de Austria. Fue un evento histórico que definió el acontecer del siglo XX, devastó el orden político, económico y social de Europa. Su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más destructivo, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar un poquito acerca de qué fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta se llevó a cabo de 1939 a 1945 aproximadamente. Fue un conflicto militar global en el que estuvieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y en un estado de guerra total, en la que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión histórica, que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar, con un resultado final entre 50 y 70 millones de víctimas. John Dewey sostiene que el principio moral de veracidad debe aplicarse en un país democrático, también en un periodo bélico. En este caso, Alemania y Japón lograron expandirse. A continuación, voy a hablar de 5 obras relevantes de John Dewey. La primera es La Escuela y la Sociedad, publicada en 1899. Esto nos trata de explicar las ideas y los métodos educativos experimentados y aplicados a la escuela elemental, ajena a su cátedra universitaria de pedagogía. La segunda obra es Democracia y Educación, publicada en 1916. En esta pone en manifiesto cuestiones políticas y morales implícitas en los discursos educativos. Defiende que el sistema educativo de una democracia se caracteriza porque sus centros de enseñanza mantienen un claro compromiso con la promoción de contenidos culturales y modalidades organizativas, que contribuyen a la formación de personas comprometidas con valores y modelos democráticos de sociedad. La tercera obra es La teoría de la valoración, publicada en 1939. Esta aboga por una extensión de los hábitos empíricos de razonamiento a la determinación de fines individuales y colectivos, superando así el abismo entre ciencias humanas y no humanas. La cuarta obra es Mi credo pedagógico, publicada en 1897. En esta contiene líneas esenciales que producieron cambios en las reformas de las escuelas norteamericanas, australianas,
sudamericana e incluso chinas. La quinta obra es Psicología, publicada en 1887. En estas obras sintetizó el idealismo y la ciencia experimental aplicadas al comportamiento y al pensamiento humano. Dewey propulsó la creación de la Escuela Nueva, una corriente educativa que muestra una escuela basada en la experimentación y la reflexión, en contra de las ideas de la escuela tradicional y el aprendizaje sistemático. Se trata de un movimiento de renovación de la educación que se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se proponía que la educación fuera integral, intelectual, física y moral, activa, práctica y autónoma. Dewey centró su atención en el alumno y su participación activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que concebía la escuela como un lugar en el que se debía unir la teoría y la práctica, es decir, mente y cuerpo. Según este autor, la educación no es prepararse para vivir en sociedad, sino que la educación es la vida misma. Para él, la enseñanza de los alumnos debe basarse en la practicidad, en la colaboración y, por supuesto, en la experimentación, como se ha señalado anteriormente. Por otro lado, cabe destacar su visión de la escuela como un espacio democrático, en la que el papel del docente es fundamental en su pedagogía. El profesorado de la pedagogía de Dewey no debe imponer sus ideas, ni dirigir ni ordenar. Este, para el autor, debe estimular, guiar y desarrollar las habilidades del alumnado. No solo debe tener conocimiento sobre las diferentes asignaturas, sino que debe conocer cómo funciona el desarrollo de estos para poder adaptarse. En resumen, Dewey entiende la escuela como un espacio para crear, construir y reflexionar sobre las experiencias de la vida. Al mismo tiempo, John Dewey menciona a la escuela activa como el ideal de la escuela en la que la actividad debe ser espontánea, personal y productiva en el niño. Se caracteriza por fomentar la acción del niño y considera que el infante nace con impulsos especiales de acción, que deben ser estimulados y desarrollados a través de la orientación y guía del maestro. Educación progresista. La educación progresista es un sistema de enseñanza basado en las necesidades y potencialidades del niño, más que en las necesidades de la sociedad o los preceptos de la religión. Dentro de la propuesta pedagógica de John Dewey, podemos destacar el método experimental. ¿Pero qué es el método experimental? Bueno, el método experimental es una propuesta basada en desarrollar en los estudiantes el hábito de pensar teniendo una conexión con previas experiencias. Este método sigue una serie de pasos, o conocido proceso del método. Este consta de 5 etapas. El primer paso es la consideración de alguna experiencia actual y real del niño. El segundo paso es la identificación de algún problema o una dificultad suscitada a partir de esa experiencia. En el paso número 3 es la inspección de datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables. En el punto número 4, la formulación de la hipótesis de solución. Y finalmente, el punto número 5, la comprobación de la hipótesis por medio de la acción. Según Dewey, el pensamiento constituye un instrumento, tanto para los adultos como para los niños, que está destinado a resolver situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades, es decir, los problemas de la experiencia. Para esto, él propuso las etapas del acto de pensar. De igual manera, son 5 etapas. En la etapa número 1 es una necesidad sentida. Etapa número 2, el análisis de dicha dificultad. Etapa número 3, las alternativas de solución del problema. Etapa número 4, la experimentación de varias soluciones hasta que el examen mental apruebe una de ellas. Y finalmente, la etapa número 5, la acción como la prueba final para la solución propuesta que debe ser verificada de manera científica. Algunas de sus aportaciones psicológicas fue el funcionalismo, el arco reflejo, el instrumentalismo, el pragmatismo y el utilitarismo. Bueno, enseguida les voy a mencionar en qué consiste. El funcionalismo es una orientación teórica de la psicología que analiza la conducta y la cognición desde el punto de vista de la adaptación activa al entorno. El arco reflejo lo definió
entre la distinción del estímulo y la respuesta, es decir, no solo se basa en las diferencias afectivas de la realidad, sino que son dos papeles diferentes del mismo proceso. No hay una separación entre las distintas actividades del organismo, cuando un acto revela unidad e integridad, es decir, es funcional. El instrumentalismo es una herramienta que permite actuar sobre la realidad del tiempo que se va alimentando de ella, intenta establecer distinciones y reglas lógicas universalmente conocidas, derivándolas a partir de la función reconstructiva o mediadora atribuida a la razón. El pragmatismo se basa en la práctica de una experiencia que tiene como base el utilitarismo, es decir, que sea útil. El utilitarismo lo propuso como un sistema educativo en función a la utilidad que tenía para la ciencia y para los conocimientos prácticos, no de valor o de falsedad, sino de adecuaciones a los fines perseguidos. Y esta se basa en el pragmatismo. John Dewey fue uno de los más prestigiados educadores norteamericanos. Es considerado el principal representante de la escuela activa. Una característica principal de esta, como ya lo hemos mencionado, es propiciar la actividad del niño, desarrollando tanto el aspecto cognitivo y la actividad motora, con el objeto de hacer más efectivo el aprendizaje. Es importante mencionar la educación y, según Dewey, es la participación del individuo en la ciencia social de la raza. Por lo tanto, la educación debe tener en cuenta que el estudiante es un ser social y el proceso comienza en el nacimiento, con el niño ganando inconscientemente conocimiento y desarrollar gradualmente sus conocimientos para compartir y participar en la sociedad. El objeto de la educación es que el plan de estudios de las escuelas debe reflejar la de la sociedad. Es decir, el centro del currículo escolar debe reflejar el desarrollo de los seres humanos en la sociedad. Por otra parte, consideraba que el progreso no está en la sucesión de los estudios, pero en el desarrollo de nuevas actitudes hacia y los nuevos intereses en la experiencia. Consideraba también que la educación no debía ser meramente una preparación para la vida futura, sino que debía proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. Su trabajo y sus escritos influyeron significativamente en los profundos cambios experimentados en la pedagogía, manifestados en el cambio del énfasis de lo institucional y burocratizado a la realidad personal del alumno. Criticó la educación que enfatizaba tanto la diversión relajada de los estudiantes como el mantenerles entretenidos sin más, así como la orientación exclusiva hacia el mundo profesional. Sus ideas pedagógicas están íntimamente ligadas a su pragmatismo y su instrumentalismo. Aprender haciendo, resolviendo problemas concretos, personales y no escuchando, como ya lo hemos mencionado y como seguiremos mencionando más adelante. Pero, ¿tú crees que este método siga vigente? ¿Crees que la pedagogía de John Dewey aún se aplique? Efectivamente, la pedagogía de John Dewey aún se mantiene vigente en el sistema educativo actual. Así que en los siguientes minutos mencionaremos un ejemplo de ello. John Dewey es una institución de educación alternativa con antecedentes en la llamada Escuela Nueva y muy particularmente en la pedagogía del propio John Dewey. Se basa en una corriente humanista, en un sentido filosófico. Se entiende que la persona, antes que nada, es ser humano, ser que concibe y construye realidades, a partir de ello, ser de un lugar y una época. En tal medida, enfocamos la acción educativa al desarrollo de valores, actitudes y sensibilidades permanentes esenciales en el humano. Se hace atendiendo los requerimientos de una cultura que evoluciona hacia la llamada sociedad del conocimiento. El desafío pedagógico actual, del aprender a aprender al querer aprender. Aprender es una pulsión propia del ser humano. Dicho impulso solo se realiza en un sentido nato en la práctica social mediante la educación. El gran desafío de esta escuela actual es confirmar y desarrollar el deseo de aprender. Esto se da a partir del surgimiento y el fortalecimiento de deseos culturalmente significativos. Cada niño y cada joven se realizará como persona según sus propias inclinaciones, es decir, según lo que le motive, le llame la atención o pueda despertar su curiosidad. En esta institución, el niño
Encontrará una diversidad de espacios de realización y aprendizaje artístico, científico y social. Podrán descubrir diversos ámbitos donde puedan despertar y realizar su creatividad con autonomía. Solo en un ambiente rico en expresiones de cultura, la adquisición de conocimientos adquiere para el niño y el joven verdadera significación. Una educación de orientación proyectiva requiere de una estructura institucional pertinente. Esto con el fin de educar en el gusto y la capacidad de proyectar, de realizar los deseos, y es preciso que además de tiempos y espacios en los que el alumno integre conocimientos programados, existan otros en los cuales pueda desarrollar iniciativas personales y pueda aprender haciendo. Como ya lo hemos mencionado, se basa en el método John Dewey, con su método experimental mediante el aprendizaje por experiencias. Algunas áreas de aprendizaje son área de expresión, que se da a partir de la resolución de objetos de placer, en donde el niño se introduce en el aprendizaje y el valor de las técnicas, desarrolla la autodisciplina y el compromiso. Aprende con sus pares y respeta en el docente el valor de la experiencia acumulada. Algunas materias en donde lo podemos encontrar es el teatro, la música, plástica, escritura y la expresión corporal. Otra área es el área de ciencias y tecnología, donde a partir de la curiosidad del niño y a lo largo de la vida escolar, las ciencias van adquiriendo interés en él. Su aprendizaje incluye la aplicación de tecnologías básicas y diversas producciones. Algunas materias son ciencias sociales, ciencias naturales y ajedrez. El área de desarrollo corporal. Bueno, esta área, a partir de las primeras investigaciones en relación a su cuerpo, el niño llega a ponderar posibilidades, límites y se plantea el objetivo de enriquecerse. Algunas materias pueden ser educación física, expresión corporal. Y finalmente, el área instrumental. Esta área se realiza en gran parte mediante satisfacciones indirectas. En este caso, algunas materias donde lo podemos encontrar son las matemáticas, la informática e inglés. Valores, sensibilidades y actitudes. ¿Cómo se transmiten los valores? Bueno, se transmiten mediante la palabra, pero fundamentalmente se construyen en las relaciones sociales, la vinculación del niño con sus pares y adultos, en el medio natural, así como también con los materiales constructivos y la música. El ambiente pedagógico en que conviven nuestros niños es el principal factor de formación de valores, algunos esenciales como la libertad, la honestidad, el respeto y de otros que refieren a requerimientos propios de nuestra nueva cultura. En el mundo de hoy, todas las funciones rutinarias tienden a resolverse mediante el uso de tecnologías, en tanto la participación humana se centra cada vez más en la creación, la gestión y la toma de decisiones. En este nuevo contexto social y cultural, adquieren especial relevancia los valores, las sensibilidades y las actitudes, como el compromiso, la autodisciplina, la convocabilidad, la empatía, la apertura a lo diverso y la creatividad. Nuestra educación apunta al desarrollo de personas realizadas en su condición humana e integradas felizmente a la dinámica social de su tiempo. Algunas de las áreas optativas que cuenta esta institución es la biblioteca, plástica, juegos reglados, música como el teclado, el exterior como las canchas de fútbol, béisbol, básquetbol y voleibol. En esta instancia, los niños determinan el objeto de aprendizaje y la función del docente es la de facilitar los procesos, es decir, que sean una guía para ellos. La misión del laboratorio es poner en práctica la adquisición de conocimiento científico previamente visto en el aula para llevar a cabo el experimento y asimismo interpretar los datos obtenidos. La biblioteca forma parte de nuestras instancias de taller opcional. Los alumnos concurren individualmente o en grupos autogenerados y determinan el objeto de aprendizaje. Aquí se desarrolla la curiosidad, la imaginación, el interés, el hábito y el placer por la lectura, favoreciendo la investigación, la cultura, el conocimiento y la autonomía del aprendizaje. Dentro de las materias que llevan estos niños son las matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? Bueno, es un aprendizaje de modelos de cálculo y potenciadora del pensamiento lógico. Si el aspecto operacional es imprescindible para la práctica inmediata,
El desarrollo del gusto por el pensamiento deductivo hacia la capacidad de resolver problemas, no estrictamente matemáticos, fundamentales para la formación de hábitos mentales. Dentro de las materias llevan inglés. Bueno, ¿para qué nos sirve el inglés? El manejo de un idioma no materno sirve a la comprensión de otras formas de pensar y sentir, constituyéndose una puerta de entrada a la diversidad de un mundo aceleradamente globalizado. El aprendizaje de una segunda lengua enriquece el desarrollo de conexiones neuronales y potencia la función cerebral. Dentro de los talleres opcionales con los que cuentan es ajedrez. Cada partida de ajedrez resume elementos fundamentales de un proyecto, como desde la planificación, la visión a corto, mediano, largo plazo, el autocontrol, la concentración, la memoria, el razonamiento lógico, la solución de problemas, la toma de decisiones y la reflexión. El Instituto John Dewey ofrece una formación humanista orientada a que los alumnos participen protagónicamente en el desarrollo y conclusión de proyectos. En un ámbito de cultura donde se promueven hábitos, valores y modos de pensar dinamizadores de intereses personales y colectivos, generando sentimientos positivos hacia la vida. Proveemos las herramientas y el conocimiento para crear seres con capacidad de toma de decisiones y de colaboración, con sentido de compromiso, con deseo de saber e investigar, de proponerse y proponer, y relacionarse exitosamente en cualquier estrato de la sociedad. Son valores que constituyen elementos básicos para una feliz inclusión laboral, social y cultural, ayudando a desarrollar en los niños la capacidad de proyectar y hacer. Contamos con nivel de maternal, preescolar y primaria, así como extensión de horario hasta las 6 de la tarde. Será un gusto recibirte para que conozcas más de nuestra propuesta educativa e instalación.